Una vez concluida la composición del material gráfico y de texto, Adobe InDesign CS6 es un programa versátil que nos ofrece diferentes opciones de salida. En esta clase veremos dos maneras de obtener productos a partir de nuestro documento de Adobe InDesign CS6: exportar e imprimir. La acción de exportar es para obtener un archivo digital que nos permitirá realizar posteriores interacciones con otros programas o también obtener productos finales para poder imprimir o presentar en dispositivos digitales. La acción de imprimir va destinada a obtener una muestra gráfica en soporte físico, a menudo papel. Hay que tener en cuenta las características de la impresora a la hora de preparar la salida. La opción de exportar es más polivalente y permite obtener archivos válidos para diferentes funciones. Las opciones que da Adobe InDesign CS6 para exportar son: Adobe PDF Print, Adobe PDF Interactivo, EPS, EPV, Flash CS6 Professional, Flash Player, HTML, InDesign Markup, JPEG, PNG, XML. En esta clase las explicaremos al detalle todas. Empezaremos por orden y las iremos viendo una a una, comentando las características que podemos definir y las funciones que tienen incorporadas. Empezaremos pues con las opciones de exportación. Una vez tengamos elaborado y comprobado el documento, vamos al menú principal y seleccionamos File, Export. En la ventana Export que se abre, como el sistema operativo instalado en la PC está en español, en la ventana aparecerán los comandos en español. Así vemos: guardar en : un desplegable que nos permitirá indicar dónde queremos guardar el archivo que exportaremos. Nombre : tenemos que asignar el nombre que queremos para nuestro archivo. En tipo : nos aparecerá un desplegable con las 11 opciones de exportación que nos ofrece Adobe InDesign CS6. Export Adobe PDF Print. En tipo seleccionamos Adobe PDF Print. Con esta acción obtendremos un archivo PDF, Portable Document Format, preparado para llevar a una imprenta o servicio de impresión. Este documento, si lo hacemos bien, nos permite estar seguros de que se cumplirán las expectativas de éxito en cualquier imprenta, a la vez que tendremos un archivo cerrado, que no permitirá modificaciones, a menos que lo permitamos, y que es un formato estándar de transferencia de información en el mundo de las industrias gráficas. A nuestro archivo le asignamos el nombre Libro Estructuras sobre Cubierta y oprimimos guardar, abriéndose la ventana Export Adobe PDF, en la cual el aspecto general es el que se presenta primero y se abre con unos valores por defecto que debemos controlar. Empezando con la selección de Adobe PDF Preset, es la que nos establecerá la calidad del tipo de producto PDF que queremos. Por defecto aparece activada High Quality Print, impresión de alta calidad. En nuestro caso elegiremos PDF/X-4 2008. PDF/X-4 2008 es un protocolo de creación de archivos establecido por las normas ISO, International Organization for Standardization, y su formato es PDF 1.4. El ajuste reduce la resolución de las imágenes,
las comprime e incrusta la fuente. Es la versión más actual, después de PDF/X-1A y PDF/X-3. Para obtener un PDF/X-4 2008 que sea válido, debemos ir con cuidado al definir los parámetros que vamos viendo de los diferentes aspectos que están presentes en la ventana de Export Adobe PDF. A la izquierda de la ventana hay un marco en el cual están listados los aspectos que debemos tener en cuenta, y cada uno de ellos abre una nueva ventana de valores. Estos aspectos son los siguientes: General, Compression, Marks and Bleeds, Output, Advanced, Security, Summary. Empezaremos con el aspecto General. Si abrimos el desplegable de Adobe PDF Preset, tenemos tantas opciones como tengamos cargadas en la carpeta Settings de nuestro sistema operativo. Por defecto aparecen las que muestran la imagen de la ventana de Export Adobe PDF. Y como ya indicamos anteriormente, activada por defecto la opción Impresión de alta calidad. Excepto los dos últimos, los otros son para impresión en diferentes calidades. Repetimos que el más recomendable es PDF/X-4 2008, puesto que está verificado por las normas ISO. Para impresoras domésticas o sin mucha calidad, también podemos utilizar PDF/X-4 2008. Así que para imprimir, y si el proveedor de servicios gráficos no nos dice lo contrario, utilizaremos siempre, hasta que salga una nueva versión, PDF/X-4 2008. Si nuestro proveedor tiene unas características particulares, puede ser que nos dé un setting especial para sus máquinas. Entonces solo tenemos que colocar el archivo que nos suministre en la carpeta correspondiente. El archivo particular se guarda en Documents and Settings /User Name /Application Date /Adobe /Adobe PDF /Settings. Y nos aparecerá para seleccionarlo en el menú desplegable Adobe PDF Preset de la ventana Export Adobe PDF. En Description nos da las características del PDF que saldrá y su utilidad. En Page podemos determinar si queremos hacer el PDF de todo el documento o bien podemos definir un intervalo de páginas en Range. También podemos elegir si queremos imprimir por Page, páginas, o por Spreads, pliego, es decir, por páginas juntas. Se imprimirían en la misma hoja. En Option podemos decidir sobre los aspectos que se indican para su elección. Solo apuntaremos que en el desplegable Export Layers es donde podemos seleccionar si queremos que se impriman todas las capas o si solo las visibles o las visibles e imprimibles, tal como están definidas en el documento Adobe InDesign CS6. En Include podemos adjuntar elementos de carácter interactivo. No es muy recomendable ni necesario, puesto que la función de este PDF será para imprimir y no de uso digital, pero existe la posibilidad de incorporar estos elementos si queremos. En el aspecto compresión nos propone unos valores por defecto que son los que prevé a priori la norma ISO. Podemos decidir cambiar algunos de los valores de compresión para aligerar el peso del archivo, pero aparte de que podemos malograr la resolución de las imágenes para una buena impresión, el resultado no será un PDF homologado y por lo tanto corremos el riesgo de que la imprenta no lo admita. Si por ejemplo cambiamos la disminución de resolución de color Image a 100 píxeles por pulgada, en Adobe PDF Preset ya nos indica PDF/X-4 2008 Modified. Por tal motivo, es mejor no cambiar los valores que nos propone la interfaz por defecto. En el aspecto Marks and Bleeds, se tratan asuntos que tienen que ver con la impresión especial. Las marcas son elementos de referencia que se colocan de manera automática, si los activamos para que sirvan de pauta y control a la impresión.
Son elementos añadidos al documento y son estándares. Recordemos que queremos obtener un archivo válido para imprenta. En Bleed and Sloot, sangría de anotaciones, decidimos si queremos que se imprima la sangría establecida del documento. Recordamos que es la parte de impresión que sobresale de los límites del corte y que al refilar se pierde, pero asegura una impresión al límite. Si activamos la casilla Use Document Bleed Setting, nos evitamos tener que poner los valores nosotros. En el aspecto Output, se trata de una cuestión muy importante para la buena interpretación del color del documento. La impresión va ligada al tipo de tinta que utiliza el impresor y los perfiles de color que hemos utilizado, normalmente los que tenemos por defecto. Si sabemos las preferencias de la imprenta, los podemos dejar definidos en este momento. También podemos activar Simulate Overprint, simular sobreimpresión, si queremos que el PDF muestre en pantalla una simulación de cómo quedaría la superposición de las tintas en la impresión. En cualquier caso, si colocamos el puntero sobre el texto de cada opción en el apartado Description, sale escrita la función que modificaríamos. Como normalmente no sabemos los datos precisos que necesitamos, sea porque no sabemos dónde se imprimirá o bien porque queremos un documento apto para más de una imprenta, seleccionaremos las opciones No Color Conversion, sin conversión de color, e Include All Profile, incluir todos los perfiles. De esta manera el impresor podrá gestionar los datos de una manera óptima para sus intereses. En el aspecto Advanced, no es habitual modificar los valores por defecto. Fonts, todas las fuentes quedarán incorporadas. Dejamos el 100%. Open Prepress Interface, método de trabajo con imágenes de baja resolución y la posterior sustitución por las correspondientes en alta. No es de uso común y por lo tanto no lo activamos. Transparency Flattener, lo dejamos en alta resolución. Job Definition Format, JDF, es un protocolo de seguimiento del flujo de trabajo de nuestro archivo hasta la producción final. Solo lo activaremos si nos lo pide el productor. No se suele utilizar. Security. Mediante este aspecto, PDF permite restringir acciones a los usuarios o protegerlas mediante contraseña. No la utilizaremos. Finalmente, el último aspecto es sumario. Vemos cómo ha quedado configurado nuestro documento PDF. En Description nos muestra cuáles son las características que finalmente tiene el PDF. En Option sale listado el resumen de los valores que han quedado después de las modificaciones que hemos hecho. En Warnings nos indicaría cualquier incidencia en la viabilidad del PDF. Habiendo finalizado, podemos guardar el resumen oprimiendo Save Summary y solo queda oprimir en Exportar. Cuando pulsamos Export, Adobe InDesign CS6 nos avisa de los posibles inconvenientes que todavía podemos tener. En el caso de la imagen,
nos avisa de que en las páginas 4 y 5 del documento hay texto desbordado. Quiere decir que hay un marco de texto en el que se encuentra más texto que el que se ve. Quedará oculto de todas maneras. Puede ser texto que se haya quedado oculto por un movimiento de los límites del marco de texto o bien caracteres que nosotros no hemos tenido en cuenta, algún salto de línea, pero que el programa los detecta como información de texto, por lo tanto los considera texto desbordado. En cualquier caso, podemos ir a la página o páginas que indique y comprobarlo antes de continuar con la exportación. Este sería el aspecto de nuestro PDF/X-4 2008 en las condiciones requeridas. Es un documento de 6 páginas, cada una de las cuales tiene su sangría, sus marcas de registro y la información que le hemos pedido al generar las especificaciones del Adobe PDF Print. Marcas de recorte, marcas de sangría, marcas de registro, barras de color, información de página, sangría 3 milímetros. En esta clase hemos exportado el archivo capítulo piso 01 del supraarchivo book que habíamos definido en nuestro proyecto de maquetación. Si queremos exportar el supraarchivo book entero, con todos los capítulos, abrimos este supraarchivo book, que es conveniente decir que desde un principio solo le asignamos el nombre que por defecto el programa Adobe InDesign CS6 le asignó a este archivo. Para tal fin, seleccionamos en el menú principal File, Open, y se abre la ventana Open a File, en la cual seleccionamos la ubicación del supraarchivo book y oprimimos el botón Abrir. Se abre la ventana del supraarchivo book y procedemos a hacer clic sobre el área en blanco de la ventana book para anular cualquier selección de cualquier documento, capítulo, y en el menú desplegable de la ventana de este supraarchivo book elegimos Export Book to PDF. Entonces se abre la ventana Export, que ya hemos visto en el caso anterior cuando exportamos el capítulo piso 01, pero esta vez exportaremos la totalidad del supraarchivo book. En nuestro caso, para exportarlo a Adobe PDF Print, le asignaremos el nombre La estructura de buques mercantes. Y oprimimos Guardar. Y se abre la ventana Export Adobe PDF, en la cual procederemos a realizar la configuración a nuestra preferencia en cada uno de los aspectos que tiene esta ventana, tal como hicimos anteriormente para el documento capítulo piso 01. Lo haremos con el supraarchivo book que hemos nombrado para exportarlo a Adobe PDF Print, la estructura de buques mercantes. Oprimimos Export y sale la ventana Warning, en la cual nos informa la existencia de Overset Text, texto desbordado, en el capítulo piso 02.INDD, página 9, y capítulo piso 03.INDD, página 12, del supraarchivo book. En cualquier caso, podemos ir a las páginas indicadas para comprobarlas y corregirlas antes de continuar con la exportación. Export Adobe PDF Interactive. Exportar un documento de Adobe InDesign CS6 a Adobe PDF Interactive
permite publicarlo en la web, conteniendo archivos de video, clips de sonido, botones y transiciones de página. Los documentos Adobe PDF interactivos desde Adobe InDesign CS6 soportan marcadores para saltar a una página, texto o gráfico determinado. También soportan los videos y clips de sonido que hayamos incorporado y que se pueden reproducir en el archivo PDF exportado. El Adobe PDF Interactive mantiene los hipervínculos que pueden dirigir a ubicaciones del mismo documento, referencias cruzadas, a un archivo diferente o a un sitio web. Para obtener mejores resultados, los archivos de video tienen que estar en formato FLV o F4V y los archivos de audio en formato MP3. Para empezar la exportación, seleccionamos en el menú principal File, Export. Se abrirá la ventana Export en la cual le asignamos el nombre del archivo. Libro Estructura sobre Cubierta PDF Interactive. Y en la opción Tipo, abriremos el menú desplegable y elegiremos la opción Adobe PDF Interactive y se abrirá la ventana Export to Interactive PDF. En la ventana Export to Interactive PDF, este cuadro de diálogo de las opciones de exportación nos permite personalizar los detalles que nos interesen. Podemos definir el número de páginas que queremos exportar, tanto en Page, páginas, como en Spreads, pliegos. Podemos activar si queremos ver el PDF automáticamente cuando se haya generado con la aplicación Acrobat predeterminada. Podemos seleccionar si queremos ver una miniatura de las páginas o pliegos cuando pedimos para abrir o colocar el archivo PDF. Esta opción aumenta el tamaño del archivo PDF. Como el PDF puede admitir capas, si activamos la casilla Create Acrobat Layers, crear capas de Acrobat, el PDF las mantendrá y se podrán gestionar posteriormente. View, Layout y Presentation nos permiten ajustar cómo lo queremos cuando abrimos el PDF. Asimismo, Page Transition, con varias opciones para elegir en su menú desplegable, como blinks, persianas. Finalmente, en Image Handling podemos definir qué nivel de compresión, calidad y resolución de las imágenes necesitamos. Cuando oprimimos en OK, puede salir un warning que nos convertirá los colores CMYK a RGB, puesto que trabajará para pantallas color luz y no para impresión color pigmento. Export EPS. La opción de exportar a EPS, Encapsulate PostScript, es útil para crear archivos de transferencia a otros programas y conservar las especificaciones PostScript. Para exportar, seleccionamos en el menú principal File, Export. Se abrirá la ventana Export, en la cual seleccionamos EPS en el menú desplegable de la opción Tipo y le asignamos el nombre Capítulo
piso 01. Si exportamos varias páginas, cada página se exporta como un archivo independiente, con un número que se añade al final del nombre del archivo. En nuestro caso, el nombre del archivo es capítulo piso 01 y se generan 6 archivos, uno por cada página, con los nombres capítulo piso 01 piso 1 hasta capítulo piso 01 piso 6. Para abrir páginas de Adobe InDesign CS6 en Adobe Illustrator o Adobe Photoshop, es recomendable exportar a EPS para conservar las opciones de PostScript. Al oprimir guardar en la ventana Export, se abre la ventana Export EPS, la cual nos permite definir qué páginas o pliegos queremos exportar o si las queremos exportar todas. Tenemos que definir el nivel de PostScript, el 2 o el 3, para optimizar las características, pero a la vez tener en cuenta la compatibilidad con el dispositivo donde se gestionará el archivo EPS. Como siempre, podemos definir el modo de color de salida. La información del archivo EPS es notación de programación y por lo tanto cuando importamos el archivo a otro programa necesitaremos saber qué aspecto tiene. Mediante Preview podemos determinar el modo TIFF o sin previsualización si no hace falta. Podemos elegir entre incrustar todas las fuentes, algunas o ninguna. El código de formato de datos de texto puede ser ASC2 o binario. Finalmente, como pasaba en la exportación Adobe PDF Print, podemos permitir que el archivo incorpore el bleed definido en el documento de Adobe InDesign CS6. Cuando terminamos, oprimimos Export. Export EPV. Para exportar un archivo de Adobe InDesign CS6 a EPV, Electronic Publication, seleccionamos en el menú principal File, Export, y se abre la ventana Export, en la cual le asignamos al archivo el nombre capítulo piso 01. Y en tipo, en el menú desplegable, seleccionamos la opción EPV. Luego oprimimos guardar y se abre la ventana EPV Export Option, la cual en el marco de la izquierda presenta 3 aspectos: General, Image y Advanced. Esta opción nos permite exportar un archivo document o superarchivo book como un archivo electrónico reajustable basado en XHTML, que es compatible con el software de lectura Adobe Digital Edition. El EPV es un archivo redimensionable y de código abierto que consta de un archivo .zip con 3 archivos XML. El archivo EPV incluye una imagen JPEG en miniatura de la primera página, que se utiliza para representar el libro en la vista de biblioteca de Digital Edition Reader. Para ver el archivo se necesita el programa Digital Edition, que se puede bajar gratuitamente en la página web de Adobe. Antes que nada, elegimos la versión de EPV que queremos exportar. La misma ventana nos da información de la versión. En Setup definimos Cover, la portada, y el Table of Contents Style, TOC Style, estilo de la tabla de contenido, así como Text Options, las opciones de texto. En los aspectos Image y Advanced tenemos otras opciones que podemos definir a nuestras necesidades. En Image definimos apariencia, resolución y la opción de conversión de imagen que deseamos. En Advanced tratamos los metadatos y CSS Option, las opciones de CSS, páginas de
estilo en cascada para dar forma al contenido de la página. Sport Flash CS6 Professional FLA. Para exportar un archivo de Adobe InDesign CS6 a Flash CS6 Professional FLA, seleccionamos en el menú principal File, Export, y se abre la ventana Export, en la cual le asignamos al archivo el nombre Capítulo Piso 01, y en tipo, en el menú desplegable, seleccionamos la opción Flash CS6 Professional FLA. Oprimimos guardar y nos abrirá la ventana Export Flash CS6 Professional FLA. Las opciones de exportación de Adobe InDesign CS6 a archivo FLA admiten el contenido multimedia enriquecido y ofrecen más alternativas para manipular texto. Los archivos FLA son editables en Adobe Flash. Para exportar el contenido de Adobe InDesign CS6 y abrirlo directamente en la web, es recomendable exportar a Flash Player SWF. Finalmente, cuando cliquemos OK, nos puede salir una ventana advirtiéndonos que el espacio de trabajo es CMYK y que el destino tiene que ser RGB. Por lo tanto, debemos volver a Adobe InDesign CS6 y en el menú principal seleccionar Edit Transparency Blend Space para cambiar a RGB. Export Flash Player SWF. Para exportar un archivo de Adobe InDesign CS6 a Flash Player SWF, seleccionamos en el menú principal File, Export, y se abre la ventana Export, en la cual le asignamos al archivo el nombre Capítulo Piso 01, y en tipo, en el menú desplegable, seleccionamos la opción Flash Player SWF. Oprimimos guardar y nos abrirá la ventana Export SWF. Las opciones de exportación de Adobe InDesign CS6 a archivo Flash Player SWF admiten animaciones, videos, audios y efectos remotos de movimiento al mover el mouse. El archivo SWF se puede visualizar directamente en el programa Flash Player y también en la web. Un archivo SWF puede incluir botones, hipervínculos y page transition, transiciones de página, con varios efectos. Y también con el page turn, pasar página, al colocar el mouse como si fuera la mano. Cuando exportamos a SWF, se crean archivos HTML y SWF independientes. Si además el archivo incluye clips de audio o video, se crea una carpeta llamada Resource, recursos, con estos elementos. Para cargar el archivo SWF en la web, se debe adjuntar toda la información. Las opciones de exportación general nos permiten definir el número de páginas. Si queremos generar un archivo HTML, y si queremos que se abra el archivo SWF una vez exportado. El tamaño de píxeles hace referencia a si el archivo se escala de manera porcentual, si se ajusta al tamaño de una pantalla determinada, o si se adopta una altura y anchura especificada por el usuario. Podemos definir opciones de transparencia, interactividad y multimedia. En la opción Page Transition es donde podemos elegir la opción Page Turn, pasar página. También nos indica qué fuentes utiliza. Finalmente, cuando clicamos OK, nos puede salir una ventana advirtiéndonos que el espacio de trabajo es CMYK y que el destino tiene que ser RGB.
Por lo tanto, tendremos que volver a Adobe InDesign CS6 y seleccionar en el menú principal Edit, Transparency Blank Space y activar RGB, tal como lo hicimos anteriormente en Sport Flash S6 Professional. Export HTML. Para exportar un archivo de Adobe InDesign CS6 a HTML, seleccionamos en el menú principal File, Export, y se abre la ventana Export, en la cual le asignamos al archivo el nombre capítulo piso 01, y en tipo, en el menú desplegable, seleccionamos la opción HTML. Oprimimos guardar y nos abrirá la ventana HTML Export Options. Exportar a HTML es una manera de extraer contenido de un documento de Adobe InDesign CS6 y ponerlo a disposición de un desarrollador web para que lo pueda utilizar. Si seleccionamos Document en el aspecto General de la ventana HTML Export Option, conseguiremos un archivo HTML y una carpeta Resource, en nuestro caso de nombre capítulo piso 01, raya web, raya resource, y dos subcarpetas, una de nombre CSS con la hoja de estilo cascada y otra de nombre image con las imágenes. En el aspecto image podemos definir opciones de las imágenes que contiene el documento. Se puede actuar sobre la resolución, el tamaño, el espaciado, la alineación y la conversión de las imágenes. En el aspecto Advanced podemos definir CSS Options, opciones de la hoja estilo cascada. Export InDesign Markup IDML. Para exportar un archivo de Adobe InDesign CS6 a InDesign Markup IDML, seleccionamos en el menú principal File, Export, y se abre la ventana Export, en la cual le asignamos al archivo el nombre capítulo piso 01, y en tipo, en el menú desplegable, seleccionamos la opción InDesign Markup IDML. Oprimimos guardar y se crea el documento capítulo piso 01.idml en la ubicación que elegimos para guardarlo. El formato de archivo IDML, InDesign Markup Language, es un formato de intercambio. Es adecuado para abrir publicaciones de QuadExpress o PageMaker en Adobe InDesign CS6 y también para abrir documentos creados con una versión anterior de Adobe InDesign CS4 o cuando surgen problemas con el documento, por ejemplo cuando no se pueden eliminar las muestras de color. Los archivos IDML solo se pueden abrir en Adobe InDesign CS6, InDesign CS5 e InDesign CS4, no en anteriores. Export JPEG. Para exportar un archivo de Adobe InDesign CS6 a JPEG, seleccionamos el menú principal File, Export y se abre la ventana Export, en la cual le asignamos al archivo el nombre capítulo piso 01. Y en tipo, en el menú desplegable, seleccionamos la opción JPEG. Oprimimos guardar y nos abrirá la ventana Export JPEG. Podemos exportar One Page, One Spread, All Page o One Object. Seleccionar. JPEG es un formato de archivo de mapa de bits con compresión, tanto si es a todo color, CMYK o RGB, como escala de gris.
Se utiliza para ser visualizado en pantalla. En la ventana podemos definir la calidad de la imagen en función de la utilización y el peso del archivo. También podemos elegir entre incrustar el perfil de color, el suavizado y ahora también el sangrado del documento o para simular el efecto de la sobreimpresión. Export PNG. Para exportar un archivo de Adobe InDesign CS6 a PNG, seleccionamos en el menú principal File, Export, y se abre la ventana Export en la cual le asignamos al archivo el nombre capítulo piso 01. Y en tipo, en el menú desplegable, seleccionamos la opción PNG. Oprimimos guardar y nos abrirá la ventana Export PNG. Podemos exportar una página, page, un pliego, splits, todas las páginas o un objeto seleccionado. PNG, Portable Network Graphic, es un formato de archivo de mapa de bits con compresión, pero sin pérdida de resolución. PNG permite el uso de transparencia. Se utiliza para ser visualizado en pantalla. En la ventana podemos definir la calidad de la imagen en función de la utilización y el peso del archivo. También podemos elegir entre incrustar el perfil de color, solo RGB, el suavizado y ahora también el sangrado del documento o para simular el efecto de la sobreimpresión. Export XML. Podemos importar un documento al lenguaje XML, Extensible Markup Language, desarrollado por el World Wide Web Consortium, W3C. Para exportar un archivo de Adobe InDesign CS6 a XML, seleccionamos el menú principal File, Export, y se abre la ventana Export en la cual le asignamos al archivo el nombre capítulo piso 01. Y en tipo, en el menú desplegable seleccionaremos la opción XML. Oprimimos guardar y nos abrirá la ventana Export XML. XML es un lenguaje de marcas que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. Se puede utilizar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo, etc. Antes de exportar el contenido de un documento de Adobe InDesign CS6 a XML, tendremos que crear o cargar las etiquetas de los elementos, aplicar etiqueta a los elementos de las páginas del documento, ajustar la jerarquía de los elementos etiquetados en el panel estructura si fuera necesario. Solo se puede exportar el contenido etiquetado. Al exportar se crea el archivo XML y una carpeta con las imágenes. Print, imprimir. Además de la opción de distribución digital, desde Adobe InDesign CS6 podemos enviar directamente a imprimir el documento, sea un archivo document o un superarchivo book. Desde el menú principal seleccionamos File, Print, se abre la ventana Print. En ella, al igual que en las ventanas de Export, tenemos una lista lateral a la izquierda de los aspectos y sus parámetros que iremos definiendo para conseguir una impresión conforme a lo que necesitamos. En primer lugar, en el aspecto General, Print Set, el valor de impresión que sale es default, por defecto, pero podemos cargar el ajuste Custom, predeterminado, y recuperarlo posteriormente. Esta función es adecuada cuando imprimimos en distintas impresoras, diferentes tipos de trabajo.
los queremos automatizar y guardar las preferencias. En Printer Impresora, definiremos una impresora que soporte PostScript. Esto es importante puesto que las diferentes ventanas que se abren serán en correspondencia a las opciones del lenguaje PostScript. PPD, PostScript Printer Description. Es un archivo creado por el fabricante de la impresora que describe las características de la impresora. Podemos dejar Device Independent o bien situar el PPD correspondiente. El siguiente paso es definir qué page, páginas, o range, intervalo, o splits, pliego, queremos imprimir y definir qué opción de print layers queremos. Imprimir los objetos no imprimibles, capas visibles, guías o páginas en blanco. En el aspecto Setup, configuración, definimos el tamaño del papel, sea estándar o personalizada. En anchura y altura salen los valores que hemos definido. Podemos definir la orientación de la imagen respecto de la hoja, vertical u horizontal, y hacia arriba o hacia abajo en los dos casos. En la parte inferior izquierda de la ventana Print, Imprimir, vemos la posición de la hoja sobre la totalidad de la hoja que imprimiremos. En Opciones, podemos escalar algún porcentaje en dos direcciones o solo en una. También podemos fijar en la página escalando la impresión hasta el límite permitido para imprimir. Finalmente podemos definir la posición de nuestra página dentro de la hoja que vamos a imprimir. En este caso, está situada en la parte superior izquierda, tal como se ve en la previsualización. En Thumbnails, miniatura, podemos definir cuántas páginas imprimiremos en una hoja, para comprobación previa o para una impresión más económica. En Tile, mosaico, definimos cómo imprimir un documento mayor que la hoja de la impresora y cuánto se tiene que solapar estas hojas para completar el mosaico. En el aspecto Marks and Bleeds, definimos las marcas de impresión que queremos que salgan impresas en nuestro documento. Esta ventana es igual a la que también salía al seleccionar Export Adobe PDF Print. Esto es normal, puesto que lo que hacemos cuando generamos un documento por Export Adobe PDF Print es un documento que incorpora todas las especificaciones PostScript y que está preparado por sí mismo para ser impreso con garantía independientemente de la impresora. Puesto que ésta sí soporta PostScript, gestionará correctamente el documento. Esto significa que tanto en un caso como en el otro, las opciones de Marks and Bleeds específicas para el impresor serán las mismas. En el aspecto Output, definimos las tintas que se utilizarán en la impresión. Sabemos que en imprenta las tintas son CMYK, Cyan, Magenta, Yellow and Black. Y con estos colores pigmento establecemos la síntesis sustractiva en que la suma de todos conforman el color negro, en contraposición con el espacio de color RGB, Red, Green and Blue, que trabaja con colores luz y síntesis aditiva, en que la suma de los tres colores es el blanco. Por lo tanto, dejaremos la opción CMYK. El trapping, captura, es el incremento o grosor de un color para que se superponga en la frontera al contiguo y así el registro de impresión sea más cómodo y garantice una calidad visual. Lo podremos activar cuando el modo de color sea separaciones, es decir, cuando la salida sea la información de los cuatro colores C, M, Y, K para generar el molde o matriz para imprimir.
Tanto la opción Flip como Negative y Screen son propias de PostScript y se pueden gestionar desde este lugar directamente. En INS tenemos las que están definidas en el documento, una por una. En nuestro caso, CMYK, podemos definir los valores de frecuencia, angle e InManager. Pero esta opción solo la podemos gestionar en el caso de separación, puesto que es un asunto que corresponde a la impresora en cuatricromía, no en impresoras domésticas o láser que imprimen con CMYK compuesto. Como observación vemos la hoja con las marcas que hemos definido en el panel Marcas y Garantías. En el aspecto gráfico, definimos las imágenes y fuentes. En ZenData, ponemos todo para que envíe los datos de las imágenes con la resolución máxima. Existe la opción de enviar con proxy, que es a 72 píxeles por pulgada, pero no tiene suficiente resolución para imprimir, puesto que es una resolución para pantalla. Optimize Sampling es la opción que permite leer la resolución necesaria para la impresora. Cuanto más calidad tiene la impresora, más datos lee. En Fonts, Download Complete, esta opción descarga todas las fuentes que ha utilizado el documento. Si activamos Download PPD Fonts, estamos asegurando que se utilizarán las fuentes que envía el ordenador, lo que evita una posible sustitución por alguna fuente residente de la impresora y que no sea exactamente igual. The Level PostScript, que puede ser 2 o 3. Mejor 2 por si el destino del archivo no soporta todavía PostScript 3. Los datos pueden estar en ASC2 o binario. ASC2 son datos no encriptados, más rápidos y fácil de leer, pero más voluminosos y no muy seguros. Los archivos en binario son cifrados, ocupan menos espacio, pero se tienen que leer con programas adecuados. Así pues, ante la duda, lo dejamos en ASC2. En el aspecto Color Management, definimos los perfiles de color del documento. En nuestro caso, tenemos definido US Web 4, SWOP versión 2, que es el que habíamos definido en el documento de Adobe InDesign CS6. En Option, a pesar de todo, tenemos que poner el perfil de color que utiliza la impresora o el impresor. Normalmente, los impresores utilizan el Coate Phograph 39, ISO 12647-2, 2004. Estos valores tienen que ver con los perfiles de color de los dispositivos que generan las matrices para imprimir y las posteriores tintas y especificaciones de las máquinas de impresión y el tipo de papel. Con el perfil de color específico se deben tener en cuenta estos datos para obtener una impresión de éxito. En el caso de impresoras domésticas podemos activar el perfil Generic CMYK Profile. En el aspecto Advanced, definimos si hemos trabajado con imágenes de baja resolución y que sean sustituidas por el original con buena resolución en el flujo de trabajo. Es una opción que no se utiliza mucho. En nuestro caso no la activamos. En Transparency Flattener podemos dar un valor de resolución media, alta o baja. Y por último, en el aspecto sumario, evidentemente tenemos la relación de todos los valores que hemos dado en todos los aspectos.
tenemos la opción de Save Summary para una posterior impresión. Una vez hemos llegado al final, oprimimos Print. Print Booklet. Imprimir folleto. Si nuestra publicación va encuadernada tipo revista, dípticos a caballete y engrapada o cosida, podemos activar la opción de imprimirlo como un folleto. Vamos al menú principal y seleccionamos File, Print Booklet. En la ventana o el cuadro de diálogo Print Booklet en Setup, podemos decir qué tipo de folleto queremos. Puesto que la disposición es en dípticos a tamaño DIN A4 cerrado, debemos tener en cuenta que cada pliego es de 4 páginas, 2 por caras opuestas. Es decir, la serie es de 4 páginas, una hoja a doble cara, 8 páginas, 2 hojas a doble cara. Por lo tanto, definimos un documento de 4 páginas, en vez de 6 que teníamos definido hasta ahora. Le decimos cosido a 2 hojas y que tenga en cuenta la sangría del documento. Una vez definidos los valores, pasamos a Preview. Teniendo en cuenta que son 8 páginas, 2 dípticos de 4 páginas cada uno, la portada irá impresa junto a la contraportada en el mismo pliego. En la previsualización podemos comprobar que efectivamente es así. La página 1 portada va a la derecha de la página 8 contraportada. En el apartado Summary, como siempre, tenemos el detalle de las acciones que hemos determinado. Queda claro pues que si oprimimos en Print, lo que imprimiremos serán 2 hojas de papel DIN A3 a 2 caras que conforman 8 páginas DIN A4. De esta manera hemos concluido Este es el aspecto final que muestra nuestro documento de 6 páginas. Si te gustó este video, obséquiame un me gusta, manito dedo arriba, y suscríbete a mi canal Cosas Interesantes, en el cual estoy subiendo con regularidad artículos de interés general y cursos educativos completos y por clases, con la entrega de material escrito. Muchas gracias.
Si te gustó este video, obséquiame un me gusta, manito dedo arriba, y suscríbete a mi canal Cosas Interesantes. Muchas gracias.